él lleva una camioneta que era de él a un mecánico. Y el mecánico dice, todavía no te la tengo, todavía no te la tengo, todavía no te la tengo. Y así se la pasó meses y meses. Bueno, pasaron como 9 meses, 10 más o menos. Y dice, no, ¿sabes qué? Ya dámela. O sea, ya dame la camioneta, yo ya me la quiero llevar y pues ya ni me des mi dinero, nada, ¿no? Y dice, es que yo tu camioneta ya no la tengo. Y cuando llegan ya hay muebles diferentes en su casa, ya hay más carros y las cosas están totalmente fuera de su lugar. Entonces ellas pues dicen, se está apropiando de mi casa. Cuando vamos al registro público de la propiedad y del comercio en San Miguel de Allende, la casa ya está a nombre de la vecina. No. Y de la nada Eli me saca su celular y me lo muestra y me dijo, porque mira, esto es lo que le hizo a mi hijo. Unas fotos, Eli, el señor le dio una golpiza al niño. O sea, una golpiza. Cuando yo las veo, mi socio, la verdad es que muy atinadamente, y me dice, licenciada, usted, pase lo que pase, pues no puede llorar, ¿no? No puede llorar y no debe de verse tan impactada. Me proporcionó nada más el contrato con esa inmobiliaria, supuestamente que traía estos remates, y decía el contrato, era lo único que le podían dar. Tú das 300 y yo te suelto la información del expediente. Si no, no. Y te comprometes a no ir a visitar esa casa. ¿Tú la visitas? Y ya no seguimos adelante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Sin Sentido Podcast, un podcast sin sentido. Estoy con Arami Caballero, que es licenciada en Derecho y bueno, tiene un despacho que nos va a platicar un poquito sobre esto. Muchas gracias por estar por acá y es todo un honor para mí tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias, Eli. Ya se nos hizo por fin. Sí. Teníamos ahí unos temas de agenda, pero que bueno, ya se nos hizo y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por haber venido. Yo estoy muy intrigada de poder platicar contigo sobre algunas historias que creo que son bastante relevantes y que nos pueden pues servir, ¿no? Y además de eso, pues con la experiencia que tienes y bueno, con el despacho, para mí es súper importante que tengan algunas recomendaciones a las que deben de poner muchísima atención. Platícame este despacho. ¿Qué abogados tienen? ¿A qué se dedican? ¿Qué asuntos tratan? Si yo busco un abogado, ¿con quién tengo que ir? Platícame un poquito cómo es. Sí, Eli, con todo gusto. Mira, yo soy licenciada en Derecho por la UNAM. También tengo una especialidad primero en fiscal, posteriormente la hago en Derecho Familiar y finalmente tengo una maestría en Derecho. Cuando inicié, la verdad es que entré en la práctica muy joven. Estaba casi recién egresada en la facultad. Entonces tuve oportunidad de tener una amplitud en experiencia en la cuestión privada. Trabajé en el SAT, en el área contenciosa de grandes contribuyentes. También estuve como meritoria en el tribunal, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Después fui a diversos despachos fiscales contables y cuando viene la pandemia justamente pues nos mandan todos a casa. Y pues obviamente empiezan estos desafortunados fallecimientos, estos divorcios por andar tanto en convivencia, ¿no? Como que evidencia qué relaciones funcionaban y qué no. Entonces empiezan a buscarme por distintos temas y como te comentaba, cursé la maestría y conocí a un excelente abogado que es el licenciado Levi Santos y empezamos a hacer muy buena mancuerna, tanto en asuntos fiscales como en asuntos civiles familiares. Él está especializado más en eso. Y entonces, regresando de la pandemia, ¿no? Ya cuando nos llaman, pues es que decido emprender mi propio despacho. Pero yo tenía algo muy claro, Eli, y era que el despacho tenía que ser multidisciplinario, con los especialistas en cada materia. Es decir, o sea, no podemos ser abogados todólogos, o sea, eso es incorrecto, sería poner en peligro el patrimonio, la vida, la libertad de las personas.
Entonces, el despacho justamente es creado como multidisciplinario, entonces tengo el área penal con un colaborador que justamente la encabeza, que es el licenciado Ángel Plata, el licenciado Levi Santos, compañero y amigo de la maestría. El licenciado Levi lleva y encabeza los temas en materia civil y familiar. Hay ciertas materias que están vinculadas muy, muy estrechamente, ¿no? Está la licenciada María Fernanda Díaz, ella está llevando la parte corporativa y la parte administrativa, y el licenciado Ricardo Arteaga, que es colaborador también, y él ve los temas también fiscales y mercantiles corporativos. Yo estoy justamente especializada en la cuestión fiscal, solamente que veo ciertos temas fiscales, el licenciado Arteaga ve otros temas fiscales, por ejemplo, antes del litigio, ¿no? Entonces, es así como está. Y tengo también al especialista en derecho laboral, ¿no? Y bueno, la licenciada Gabriela Jauregui, bueno, han tenido oportunidad de creo, conocerla, y la verdad es que es muy, muy, muy buena. Entonces, así está conformado el despacho. Y lo que me encanta de esto es, por ejemplo, que nos han preguntado, nos han cuestionado, nos han consultado ciertos temas, y entonces, bueno, la facilidad de tener esta amplitud de especialistas es Claro. que toco la oficina del licenciado Ángel Plata y le digo, mira, yo veo esto en la parte fiscal, pero creo que en la cuestión penal nos va a impactar de esta manera, o el corporativista ve ciertas cuestiones, viene conmigo, o va igual con el licenciado Plata, y así. Entonces, nuestra asesoría es muy amplia, no solamente vemos el tema en la materia a lo mejor que estás consultando sin ver que te va a pegar en otras cuestiones, ¿no? Entonces, así es como estamos conformados, y bueno, yo conozco todos estos temas que te voy a platicar porque tengo conocimiento de ellos, porque al final, pues al ser la titular del despacho, se me consulta, se me explica, o yo justamente cuestiono cómo va todos estos temas. En la carrera tenemos el tronco común, pero nos vamos especializando posteriormente. Entonces, por eso los conozco. Sin embargo, no llevo como la defensa de todos, por lo que te decía, pero sí los conozco al ser la titular del despacho. Entonces, pues esa es la historia de nuestra oficina de CJH Abogados. Y bueno, me traes a mi cabeza muchísimas historias que sí son un poquito fuertes, pero que además tienen muchísima enseñanza detrás, porque detrás de cada caso que seguramente llevan ustedes hay toda una historia larguísima de lo que hay que platicar, ¿no? Y te voy a poner en contexto de una situación que hace muy poco vi. Uno de mis vecinos llegó con unas patrullas y con una camioneta. Y yo dije, wow, ¿a poco tenía camioneta? Y fue como un poco chismoso de mi parte, pero dije, wow, ¿a poco tenía camioneta? Obviamente, el vecino después se puso a platicar como a medio mundo que le estuvo preguntando, porque había como 7 patrullas, ¿qué había pasado? Él lleva una camioneta que era de él a un mecánico. Y el mecánico dice, todavía no te la tengo, todavía no te la tengo, todavía no te la tengo. Y así se la pasó meses y meses. Bueno, pasaron como 9 meses, 10 más o menos. Y dice, no, ¿sabes qué? Ya dámela. O sea, ya dame la camioneta, yo ya me la quiero llevar y pues ya ni me des mi dinero, nada, ¿no? Y dice, es que yo tu camioneta ya no la tengo. Y dice, ¿cómo que ya no la tienes? Y dice, no, es que mira, fíjate que yo debía un dinero y pues la di a cambio de lo que yo debía. Y entonces se queda él así como, ¿pero quién la tiene? Y dice, no, pues un cliente que le debía dinero. Y dice, ¿cómo que un cliente? Sí, sí, sí. O sea, es que, pues, ¿cómo lo pago? Pero mira, dame 2 meses y yo te pago tu dinero. Y dice, no, yo no quiero mi dinero. Yo quiero mi camioneta y ahora me vas a dar la camioneta y me vas a dar el dinero. Y dice, no, pues es que no tengo de dónde, ¿no? Dice, bueno, pues fírmame un pagaré.
de que me lo vas a dar. Y dice, bueno, sí, está bien. Y le firma el pagaré. Pasan los 2 meses y sigue, obviamente, sin pagarle ni la camioneta, ni el dinero, ni nada. Y se desaparece el mecánico. Pasan 2 años y mi vecino ve esa camioneta en una casa muy cerca de mi casa. Y dice, espera, al taxista, ¿no? Esta es mi camioneta, mis placas, o sea, es mi camioneta. Y se baja y le dice a uno de ellos que iba bajando de la camioneta, oye, ¿esta camioneta es tuya? Y le dice, sí, me la vendió un amigo que es mecánico, no sé qué. Y le dice, es que es mi camioneta. Y dice, pues arréglate con él. Yo no sé, pero te vas a arreglar con él porque yo desconozco de esto, me la vendió. Dice, bueno, enséñame los papeles de que te la vendió. Y dice, y dime en dónde está porque yo no lo he encontrado, ¿no? Y dice, no sé dónde está, la verdad es que tiene muchos años que no lo veo y así. Y bueno, pues haciéndose los que no sabían absolutamente nada. Después se descubre que en realidad el mecánico y el albañil él era albañil que había bajado de la camioneta, eran familiares y le dio la camioneta porque pensó que ya no iba a regresar la persona porque llevaba 9 meses sin reclamarla. Entonces, con las patrullas le quitan la camioneta. Actualmente tiene la camioneta pues en su casa, pero esto da un giro muy inesperado porque tú te preguntas, ¿por qué reclamaste la camioneta, además de que es tuya, si la tienes parada ahí llena de polvo? Y en real está muy llena de polvo con las llantas ya ponchadas. Y entonces dice, es que no es mía. Los papeles están a nombre de mi papá y mi papá está fallecido. Entonces, entre todos los hermanos están peleando una camioneta y dice, por eso no la muevo. Entonces no la puedo vender, no la puedo usar, no puedo hacer nada, ¿no? Y como este caso, seguramente hay muchísimos. Obviamente, pues entre muchas dudas que yo tenía, ¿no? Con mi vecino le dije, oye, pues tienen que arreglar esto de no sé si de la herencia de la camioneta o lo que sea, pero guarda la camioneta porque te la van a robar en algún momento, ¿no? Y la verdad es que mi vecino está muy despreocupado, dijo, yo ya la tengo y con que la tenga aquí, aunque se esté empolvando y tenga las llantas ponchadas, ni mis hermanos ni nadie se la va a poder llevar. Entonces, herencias, bueno, hay una de problemas. Sí. Y entre esas cosas, ¿qué te ha pasado a ti que ha sido, híjole, que no se olvida? Sí, muchísimos casos, Eli. Fíjate, el que contabas está muy, muy interesante. Y bueno, mucha gente justamente piensa que ya con tener la posesión de ciertas cosas, pues ya están más como del otro lado. Digo, la posesión sí es muy, muy importante, pero pues siempre se tienen que arreglar los papeles, ¿no? Y no solo los papeles, ciertas situaciones, que no le tomas importancia, que te voy a hablar desde que debiste haber corregido tu nombre porque tenía mal una letra, o una letra de más, ¿no? Y a lo mejor no lo ves tan trascendente y después impacta tanto. Claro. O sea, no, terrible, terrible. Entonces, sí, esta situación que te voy a platicar es, híjole, tremenda, pues porque es un abuso pues al adulto mayor, ¿no? Y no solo eso, sino que no lo esperas porque es de tu vecino de más de 60 años, ¿no? O sea, te lo platico, Eli. Son unas hermanas, son 3 hermanas que son propietarias de una casa, déjame imaginar, en San Miguel de Allende. Y le vamos a poner a esas hermanas las Juan, ¿no? Porque, bueno, las 3 hermanas son propietarias. Y pues tú sabes que San Miguel Allende son propiedades muy caras, o sea, Sí. la plusvalía es altísima. Sí. Entonces, ellas vivían en San Miguel de Allende, una de las hermanas tiene un tema médico, se vienen a la Ciudad de México, también tienen una casa en Ciudad de México, y ellas viven aquí en Ciudad de México, pasa la enfermedad de la hermana, fallece una de las hermanas y después viene la pandemia. Como son personas, estoy hablando de personas entre 90 y 88 años, pues es muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil moverse, trasladarse. Claro.
Y entonces contratan a un arquitecto para que les remodele la casa de San Miguel de Allende. Y bueno, le dan bastante dinero, más o menos, le dieron $1,000,000, un poquito más de $1,000,000. Wow. Y se supone que está en la remodelación, pero en el Inter, justamente antes de que entre el arquitecto para la remodelación, cuando está la pandemia, la vecina, que ha sido amiga de ellas desde hace años de infancia, literalmente su casa está aquí y está pegadita a la casa de ellas, ¿no? Entonces, les pide que, bueno, que les permita por favor guardar una camioneta, porque pues al ya vivir todos en este momento en la casa familiar, pues no caben, ¿no? No caben los carros. Ellas pues acceden, le dan el acceso al inmueble para que puedan justamente guardar la camioneta. Y en ese inter dice, bueno, pues como me estás haciendo un favor, yo te puedo apoyar en pagar el predial, el agua, la luz, todo lo que tú Ándale. necesites. Solamente pues mándame el dinero y yo lo pago. Ah, pues sí, perfecto, y llegan a ese acuerdo, ¿no? Cuando ya pasa la pandemia y va el arquitecto a remodelar, justamente va a remodelar porque quieren vender la casa. Empiezan a ver cuánto cuesta la casa y bueno, tienen idea que está entre 14 y 16 millones, ¿no? Entonces ya quieren darle plusvalía, por eso la van a mejorar para poder revender y tener una vejez digna, ¿no? Entonces va el arquitecto y dice, oye, aquí están las cosas muy extrañas porque pues la vecina entra como Juan por su casa y me está cuestionando que yo qué hago en su casa, ¿no? Ok. Entonces, pues las señoras Juan van a revisar esta situación y cuando llegan ya hay muebles diferentes en su casa, ya hay más carros y las cosas están totalmente fuera de su lugar. Entonces ellas pues dicen, se está apropiando de mi casa. En ese momento le pide por favor que saquen sus cosas, que saquen los carros y ponen, nos consultan inmediatamente y nosotros pedimos que coloquen cámaras de seguridad Claro. y que le retienen las llaves. Pasa eso, como que la vecina se ofende, queda muy indignada y listo. Entonces nosotros sugerimos que verifique de todos modos, por cualquier cosa, a nombre de quién está la casa, ¿no? Ujú. Como que lo tomaron primero como muy a la ligera, después se dan cuenta que también el arquitecto no está haciendo lo que dice que iba a hacer, se sienten un tanto abusadas pues, por todos lados y vuelven a consultarnos y dicen, ¿sabes qué? Pues sí prefiero que verifiquen absolutamente todo, que todo esté en orden, porque vibro que hay algo mal. Y así fue. Cuando vamos al registro público de la propiedad y del comercio en San Miguel de Allende, la casa ya está a nombre de la vecina. No. O sea, ya había hecho escrituras, ya había hecho el registro, o sea, formalmente ya era su casa. Ya, o sea, cuando vimos, obviamente, el historial, nos damos cuenta que hubo un juicio de otorgamiento y firma de escritura. Es decir, ¿en qué consiste este juicio, Eli? Que las señoras, las tres, supuestamente firmaron déjame imaginar, en 2023, la venta de la casa. ¿Por cuánto crees, Eli? No sé, 20 millones, Por 10 millones. 400,000 pesos, supuestamente. No. Ni Así un es. departamento en Ciudad de No, México, no. Ni no, la mitad de un departamento en Ciudad de México. exactamente. Entonces, pues supuestamente lo vendieron en esta cantidad. Esta señora, pues está fuera, ¿no? Del lugar de totalmente toda la situación. Y bueno, no solamente ella, ¿no? También cuestionamos cómo un juzgado pudo validar una cuestión así, Claro. ¿no? O sea, porque pues obviamente hay derechos, hay elementos, hay figuras jurídicas que protegen al adulto mayor, ¿no? Entonces, la situación cuando se la explicamos es, bueno, pues es que ella ya es propietaria, tenemos que actuar inmediatamente porque se puede quedar con la propiedad. Y bueno, aparte no solamente se puede quedar con la propiedad,
te va inmediatamente a presentar un juicio reivindicatorio para sacarte de tu casa porque ahora ella es la propietaria. Entonces, antes de que todo esto se haga grandísimo y además estás obligado que en cuanto sepas, tienes que iniciar acciones. Ellas deciden que sí, vamos a un amparo indirecto, se presenta porque tiene muchas anomalías. Entre ellas, una de las hermanas que supuestamente vendió ya había fallecido. ¿Cómo te lo vendió un muerto? Claro. Y eso pasa en muchísimos asuntos, muchísimos. Entonces, ¿cómo te pudo haber vendido el muerto la casa, no? Y presentamos, y aparte, cuando se hizo la notificación, porque obviamente para todo un juicio de otorgamiento y firma de escritura las señoras Juan, se supone que venden la propiedad a esta vecina y entonces cuando empieza el otorgamiento y firma, el juzgado dice, oye, notifícales de este juicio. Y obviamente muy lista la vecina, hace que las notifiquen en su casa, pero tiene las llaves, Eli. No. Entonces ella sale y recibe la notificación como si fuera una familiar, algo de ella. Pero donde comete el error que dije, este error es criminal, es que sí da su nombre. Ay, no. Y entonces, o sea, ¿qué juzgado aceptó una notificación y la dio por válida? Claro. Que déjeme imaginar, Arami Caballero, te estoy demandando y Arami Caballero está recibiendo la notificación. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿cómo podrían validar eso? Entonces, cuando vamos al juzgado, hacemos valer eso, ¿no? O sea, la notificación es ilegal, es la única notificación que se hace, no se vuelve a hacer otra notificación, sí. Carece de validez, ¿no? Obviamente debe ser, pues, nulificada, hay vicios en el procedimiento y 2, pues, justo, no hay un contrato, es de palabra. O sea, supuestamente fue un contrato verbal y la cantidad ni siquiera resulta lógica. O sea, claro, no está dentro del valor de mercado, ¿no? Cuando hablo con el juez, la verdad, tengo que ser muy, muy franca. Yo sé que a veces los temas del Poder Judicial, se cree que el Poder Judicial pues no hace bien su chamba y toda la reforma que ha venido y todo, ¿no? No puedo hablar por todos los jueces, pero no me ha tocado, la verdad, en toda la historia profesional de mi vida, que haya un juez corrupto que nos haya dicho, oye, tu sentencia te la voy a dar favorable si a cambio me das X cantidad. Francamente, jamás me ha pasado eso. Me parecen personas en la generalidad muy, muy profesionales, personas sumamente honradas, ¿no? Honestas y que sí merecen y merecían un reconocimiento por su trabajo. Te hablo del pasado, ¿no? O sea, ahora las cosas han cambiado, pero bueno, en ese momento ellos eran muy, muy profesionales. La verdad, me escuchó el juez, fue muy sensible con la situación, le expliqué que no había más de una notificación, todo esto que te comenté. No me dice, obviamente, porque no me pueden decir el resultado. La sentencia sale rapidísimo y ordena que se reponga el procedimiento y se nulifiquen las escrituras, le ordena al registro público que anulen las escrituras, le ordena al juzgado que inmediatamente repongan el procedimiento hasta la notificación, hasta antes de que se notificara. Entonces van a tener que volver a notificar. Sin embargo, cuando regresa todo, se retrotraen todos los efectos, ya la vecina decide ya no seguir con el procedimiento. Qué casualidad. Se desiste, sí. Dice, no, ya no, ¿no? O sea, ya vio y dijo, uy, ya entraron abogados, entramos con denuncias para ella, entramos justamente con el amparo, ya a defender este juicio. Ella sabía que no lo iba a ganar porque pues era totalmente ilegal lo que estaba haciendo, pero antes de que tuviéramos esa resolución sumamente rápido, como ve que ya empezamos a moverlo, ella mete un juicio reivindicatorio, o sea, así de vámonos, para sacarlas. También paramos ese juicio, entramos con la demanda de amparo, se logra, se nulifica y la verdad es que es uno de los asuntos más exitosos dentro del despacho y de los colaboradores porque ese resultado fue favorable en menos de 6 meses. O sea, fue sumamente rápido el resultado. Así es. Oye, ¿qué personas tan abusivas?
La verdad Sí. es que, digo, no importa el estatus social, ni tampoco económico, ni de ninguna índole. Cuando eres una persona abusiva, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, me hiciste recordar que justo el papá de uno de mis amigos nos estaba platicando que él tiene otros 4 hermanos y entre esos 4 hermanos, pues tienen diferentes terrenos. No son de ellos, pero ellos han fincado en esos terrenos. Ujú. Entonces, obviamente, pues, y tú eres la profesional aquí, voy a decir algo y si no, Arami me va a decir que no, pero no porque finques siempre en un terreno, esto es tuyo. Hay quien tiene propiedad en ese, pues en ese, el título de propiedad, pues. Si no lo entienden, jueguen turista y también hay un título de propiedad y es de un lugar. En este título de propiedad le pertenecía, pues, al jefe de la casa, en ese entonces al señor, fallece y todo le deja a su esposa, y su esposa empieza a enfermar. Entonces el papá de mi amigo dice, oigan, es que, ¿qué hago? Porque pues mis hermanos le están haciendo firmar a mi mamá, o sea, la cuidan ciertos meses y le hacen firmar como que cada terreno es suyo. Para no hacerte el cuento largo, tiene muy poco que volví a ver a su papá. Y yo como que, bueno, ¿y qué pasó? Dice, pues mi mamá ya falleció y cada quien está en su terreno, pero a nadie le pertenecen esos terrenos, porque en realidad mi mamá se los dejó a una de mis hermanas que vive en otro país, o sea, toda la herencia, y ellos se están apoderando de eso. Entonces va a llegar un momento en el que va a llegar mi hermana a sacar a todos. Y bueno, ya hasta se fueron a las amenazas con pistolas y a las amenazas con todo tipo de armas blancas y no blancas Ujú. por la herencia. Y bien le dije, pues así dice la gente, ¿no? O sea, todos somos familia hasta que viene una herencia, ¿no? En camino. Entonces, sí hay muchísimas cosas en patrimonios que se han peleado, ¿no? Hay muchísimos abusos y más al adulto mayor y más a las personas que tienden a estar enfermas y que no están en sus 5 sentidos y que abusan de eso y que, bueno, pasan este tipo de situaciones, ¿no? Y también, fíjate que ahora hablando del abuso, también hay... yo tenía un novio que trabajaba en una notaría y algún día le dije como, oye, hay unas casas que me gustan y están bien padres. Y me dijo, no están dadas de alta en el registro público de la propiedad. Y yo le dije, ¿eso qué significa? Y dijo, no la compres. Punto. O sea, no la compres hasta que estén dados de alta, ¿ok? Y yo como, bueno, está bien. Y muchos años después me di cuenta que estaban abandonadas porque en realidad nunca pudieron hacer la venta. Muy bonitas y todo, y no pudieron hacer la venta. Y hace muy poquito, hace como yo creo que un año, pasé por ahí y estaban ocupadas por paracaidistas. Y fui a preguntar, ¿no? Y les dije como, oigan, otra vez como que reactivaron la venta y me dijeron, no, obviamente no les pregunté a los que vivían ahí y era como, no, había oficiales porque era un préstamo, haz de cuenta, era la inmobiliaria, le pidió un préstamo al banco y no le pagó y el banco se quedó con las propiedades. Entonces mandaron a guardias de seguridad. Y dice, pero vino un grupo de paracaidistas, los amarraron, los aventaron y se metieron. Y yo te estoy hablando que son unas 400 casas más o menos, unas 400 familias que están viviendo ahí. Sí, está cañón. Fíjate que el despacho inicia, como te decía, defendiendo diversidad de temas y llegamos a recuperar muchas propiedades por distintas cuestiones, por arrendamiento como esta, ¿no? En materia civil. Y, híjole, es bien, bien complicado, la verdad, porque aparte del desgaste físico, del desgaste emocional, del desgaste financiero, porque sí se ve todo involucrado,
más cuando son familia. Entonces, estos temas que ahorita estabas comentando de las sucesiones, sí son un gran, gran tema. Todos llegan a la oficina, todos, de verdad. Es muy poco probable. Digo, sí hay quienes dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy súper agarrado del chongo con mi hermana, con mi tía, con mi prima, que son los menos. Todos inician así, señalando, oye, fíjate que yo me llevo muy bien con mi familia. Nosotros no tenemos ningún problema. Y cuando inician estos procedimientos, sale todo. Sale todo, incluso siento que salen estas rencillas, estos malos entendidos, estos rencores, ¿no? Pero quiero explicarte algo, Eli. Hay dos tipos de sucesiones, bueno, hay dos tipos de procedimientos dentro del juicio sucesorio. Pueden ser un juicio sucesorio intestamentario o un juicio sucesorio testamentario. ¿Cuál es la diferencia? En uno hay testamento, el nombre te lo dice, es testamentario, y en el intestamentario no hay testamento. Bueno, con esto que me decías, recordaba un asunto muy, muy importante dentro del despacho. Es un señor que le vamos a poner Jesús, ¿no? El señor fallece en 2023 más o menos y deja todo a sus dos hijas. Entonces ellas son las herederas. Tienen varias propiedades, pero hay una en particular de la que te quiero hablar. Es una propiedad que le dio en comodato a su hermano. El señor Jesús y su hermano, le vamos a poner Juan, le dio en comodato la propiedad, entonces él la podía usar, ¿no? No tenía por qué hacer un pago, pero estábamos claros que la casa era del señor Jesús. Cuando ya fallece, pues la hermana dice, oye, es que, pues una de las hermanas dice, oye, mi hermana que necesita apoyo por su discapacidad, pues no estamos en la posibilidad de darle algo gratuito a mi tío. Entonces, pues lo correcto es que él pague renta o desaloje la casa. Habla con él, le explica la situación antes de iniciar el juicio sucesorio y dice, sin problema, lo que tú quieras, o lo desalojo o pago renta, no hay problema. Entonces iniciamos el juicio sucesorio, vamos bastante bien, vamos muy bien. Ella se declara albacea. Y resulta que cuando ya pues va a hablar con el hermano para que firme, bueno, con su tío, para que firme el contrato de arrendamiento, pues ya no lo encuentra, al parecer no hay nadie en la casa, ¿no? Entonces, pero de repente se escuchaban ruidos, entonces me dice, ¿qué podemos hacer? Bueno, iniciemos unos medios preparatorios a juicio para saber quién está ocupando exactamente la propiedad, porque ella dice, ya no están los carros de mi tío, pero escucho personas. Iniciamos los medios preparatorios a juicio y en el inter, cuando va a pagar el predial, se da cuenta que no lo puede pagar, el predial solo de esa casa. Entonces, pues nos parece extraño y me dice, oye, licenciada, es que sabes que dicen que la casa no está a nombre de mi papá ya, y tampoco de mi tío, está a nombre de un tal Miguel, déjame imaginar. Ok. Y yo, qué raro. pero no, como está en el Estado de México, ahí está el IFREM, en lugar del registro público. Así se llama, ¿no? Entonces, cuando vamos al IFREM y volvemos a preguntar sobre los datos de propiedad, cómo está registrado, eso es lo que más importa. Por eso justamente tu amigo te decía, oye, no la compres porque no está registrada. Aquí lo importante es que esté registrado, porque el registro lo que hace, como es público, da efecto contra terceros y dice, oye, aquí quien te tiene que vender la propiedad es Arami Caballero. Aquí quien debe firmar el contrato es Arami Caballero, y si Arami Caballero en algún momento no cumpliera, ¿a quién tienes que demandar? Arami Caballero. Entonces, por eso es importante el tema del registro público. Y vemos si la casa sigue a nombre del señor Jesús, o sea, del papá. Entonces, ¿por qué en el registro, en el IFREM, está perfecto? O sea, ahí está perfecto, está al nombre del señor Jesús, pero el predial, cuando se hace todos estos trámites ante el municipio, está a nombre de un tal Miguel. Entonces hacemos y solicitamos la corrección del nombre. Dijimos, pudo haber sido un error.
Y al parecer todo iba perfecto, se iba a cambiar el nombre. Cuando nos emiten un resultado diciéndonos, una resolución que nos dice, oye, en realidad no puedo cambiártelo porque vino el señor Miguel y me presentó un contrato de compraventa del señor que se la vendió supuestamente hace 10 años. Entonces, lo que suponemos que hizo el tío al saber que pues ya iba a pagar renta, ¿no? Sí. O se iba a ir, vendió la propiedad. Entonces, vende la propiedad, hubo alguien que la compró a lo mejor en menor precio, Sí, a sí. lo mejor, pues sí, le vieron la cara, que no lo creo porque se está prestando a elaborar un contrato ficticio. Ujú. Entonces, justo empezamos como todo este procedimiento para saber exactamente quién tenía la casa, estos medios preparatorios. Y cuando empezamos a hacer la investigación de toda la propiedad con los resultados que nos arrojó el municipio, nos damos cuenta que el señor Miguel intenta una prescripción, sí, intenta prescribir la casa a su favor, señalando que la tiene desde hace más de 10 años. Se da cuenta el juzgado que el señor falleció y dice, sigamos el procedimiento, pero notifícale al albacea a la sucesión para que defienda este juicio o se allane, es decir, que diga sí a todo, ¿no? Digo, estoy tratando de no usar palabras tan técnicas, Eli, si las uso tú me dices. No te preocupes. Y entonces lo paran ese juicio, pero nos entra ahí una cosquillita como decir, qué extraño. Claro. Que aparte lo paró y ya no quiso irnos a notificar y entonces seguimos investigando todo alrededor de esa situación y nos damos cuenta que al parecer no sabemos exactamente si es su pareja o es su hija de este señor Miguel. Como le pararon el juicio y se dieron cuenta que estaba pues muerto el titular registral, ahora lo demanda ella. Y entonces igual hacen un contrato ficticio donde supuestamente también vendió, pero ahora demandan un otorgamiento y firma de escritura. Aquí no se dan cuenta que falleció el señor y entonces ya emitieron una sentencia donde dicen, tienes razón. Muy, muy similar, un tanto similar a lo de las hermanas Juan. Sí. Y entonces justo lo agarramos en el momento perfecto, interponemos nuevamente un amparo, pero, o sea, como la vecina te puede hacer una cuestión fatal, ¿no? Y Sí. todo por ser buena gente, porque Sí. las señoras, Juan, estaban siendo buenas personas. Y por decir, no quiero que mi casa se quede sola. Exacto. Y sí, no hay problema, eres de confianza, desde chiquitas nos conocemos, puedes meter tu carro sin problema, es tu familia, puedes echarle un ojito a la casa. Exacto. Y ahora, en este asunto, quien se lo hace, justo después de que fallece el papá, es su tío. Y todavía dándole la oportunidad, ¿no? De, oye, pues vemos cómo podemos quedar, todo. Y se avanzó el tío. De hecho, te tengo una historia buenísima que, bueno, porque voy a aprovechar para hacer un breve comercial y tenemos secciones con una psicóloga que platica de varios casos como muy, muy interesantes sobre la sociedad. O sea, la mente de la sociedad, lo que pasa con la gente. Y vienen algunos invitados. Entre eso, obviamente, ella ha estado en el tema forense y ha estado por ahí, pues, en las entidades gubernamentales. Y me ha platicado varias historias. Y bueno, ahorita que me estás platicando, se me vienen a la mente muchísimas historias que hemos platicado detrás de cámaras. Pero ahí te va esta historia. Se trata de... El personaje principal es una señora que le vamos a poner de nombre Yolanda. Yolanda es una muy buena mujer, ¿ok? Es soltera, no tiene hijos ni nada y tiene como 45 años, pero es una buena mujer. Es una familia en donde está una pareja de adultos mayores, mamá, papá, esposos, esposos, y bueno, debajo de los esposos están todos los hijos que son como 9. Y de esos 9,
empiezan como a tener discusiones de que quién se va a quedar con la casa sin haber fallecido todavía los padres, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque a los padres se les hizo fácil darles, no es una casa, sino es como una casa y muchísimos departamentos y cuartos y es una propiedad grande. Entonces dicen, bueno, no te preocupes, no tienes dónde vivir, vente conmigo. Arriba en un departamento un hijo, abajo otro hijo, acá otro hijo y con sus respectivas familias, ¿no? Entonces, en uno de esos momentos, fallece el señor y obviamente pues deja todo a su esposa. Al año siguiente fallece la esposa y viene el caos. Todos los hermanos empiezan a robar y a salirse de la propiedad. Ok. Y otros, tantos, además de robar, empiezan a pelear por la propiedad. La propiedad, como te digo, es muy grande. Empiezan a tener como muchos conflictos, pues por intereses económicos. Entonces llega el momento de la verdad. Y el momento de la verdad es una de las hermanas y uno de los hermanos, en casi el hecho de la muerte de la madre, le hacen firmar que la herencia es para ellos dos. Y ese documento sale años después. Ellos se quedan con la propiedad y la ponen en renta. Esta mujer, Yolanda, que es una buena mujer, se vuelve buena novia y casi esposa, pero no esposa, de uno de los hermanos. Y el hermano fallece. Y como sabrás, cuando empiezan a fallecer los hermanos y los padres, bueno, es todavía cada vez más grande se hacen las ramas del árbol para la herencia, ¿no? Y entre todos los nietos, sobrinos, hijos, primos, hermanos empiezan a discutir la herencia y dicen, no, pues ya la tiene la hermana y el hermano, ya no hay nada que se pueda hacer. Y entonces fallece el novio de Yolanda, que es uno de los hermanos. Y por conmiseración le dicen, pues quédate acá viviendo, o sea, sirve que le eches un ojito a la casa. Y se queda viviendo. Bueno, pasan los años, y medio que el hijo y la hija, que son los hermanos que se quedan con la casa, van y le echan un ojito, y de repente se dan cuenta que Yolanda, la buena mujer samaritana, ¿no? Exnovia del hermano, ya metió a vivir ella a su familia y ya se puso en renta todos los cuartos, departamentos y habitaciones. Los impuestos los pagan los hermanos, pero le dan el dinero a la señora y la señora Yolanda va y los paga a su nombre. Obviamente hay un caos en la herencia y entre todo eso, esos problemas, cada vez se están metiendo más personas, pero delincuentes. Y ahora es una pelea bastante fuerte por querer quedarse con una propiedad que se está cayendo. Entonces, entre esa plática detrás de cámaras decíamos qué turbia está la situación y hasta dónde se llega a mentir hasta en el lecho de muerte para poder quedarse con una propiedad, cuando en realidad la persona más beneficiada es Yolanda, que es quien está dentro de la propiedad. Sí, fíjate que está súper interesante esto que dices y justo me hiciste recordar una vez de un caso de un cliente que decía que, bueno, que antes de que falleciera su papá, evidentemente, nosotros tenemos limitaciones para llevar ciertos casos, sobre todo por ética profesional. Y entonces él llega con nosotros, su mamá tenía muchísimas propiedades, tenía muchísimo dinero, y antes de que falleciera, sacó unos papeles en blanco, unas hojitas en blanco, y ya fallecida, ya solito él y ella, le puso justamente La huella. la huella en todos esos documentos y decía, yo ya lo tengo, yo puedo ser propietario de absolutamente todo,
No, por supuesto que no. O sea, la gente cree que porque a veces el papá dejó un papelito ahí escrito, que esta casa para tal, esta casa para tal y esta casa para tal, ya pueden ser propietarios de esas casas. Por supuesto que no. Tiene que estar a través de notario. Digo, sí tienen los testamentos ciertas particularidades, pero este tipo, y con este tipo de situaciones, por supuesto que no es válido. Y aunque pongas tu huella, por supuesto que no son procedentes. Pero también, pues es una cuestión de revisarse, ¿no? O sea, de autoanalizarte, o sea, hasta qué Claro. punto estás llegando por una propiedad. Y fíjate que sí quisiera decirle esto a tu auditorio. Ojalá que de verdad esto retumbe muchísimo, porque se los decimos constantemente a los clientes. A ver, nunca te pierdas. Las propiedades de tus papás o de tus familiares son de ellos hasta que fallezcan. Porque también han querido, por ejemplo, oye, es que mi hermana, ¿no? Nunca se hizo cargo de mi mamá. Yo ya la cuidé 20 años, ya le toca a mi hermana, se la voy a mandar a Tijuana y ya sabrá, y yo quiero sacar a mi mamá de mi casa. Oye, pero es tu casa, o sea, la casa está a tu nombre. No, está a nombre de mi mamá. Pero no, o sea, yo ya me gané esta casa. O sea, no, tú no, o sea, ¿quién dice que te la ganaste? O sea, entiendo como el poder, la concepción de merecimiento que pudieras generar, pero no nos perdamos. Nuestros Claro. papás no nos deben nada. Y puede ser que de verdad no nos dejen nada y es válido. Y si quieren vender todas sus propiedades para irse a viajar, es súper válido. Y siempre les hacemos consciente de eso. Y me gustaría que esto retumbe en el sentido de, yo sé que no es fácil comprar una propiedad o un inmueble en la Ciudad de México. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, esto se está saliendo de control, ¿no? Pero busca las posibilidades de obtener una casa, una propiedad a tu medida, a lo mejor en otro estado conforme tú puedas, pero no puedes esperar que te regalen, o sea, no puedes estar ahí esperando a que fallezca, ¿no? ¿Qué tal si se hizo un contrato? Que diga un testamento, ¿qué tal si sí lo hizo? Se hizo un testamento y entonces es heredera la prima, la sobrina, o sea, no creo que sea lo mejor que estés esperando a que te den al final un regalo, ¿no? Y luego pues estés queriendo pelear de más, ¿no? Nosotros cuando nos llegan a solicitar que hagamos una donación y son adultos mayores y vemos que tal vez puedan caer en cierta vulnerabilidad, siempre, siempre, siempre aconsejamos que sea con usufructo vitalicio. ¿Qué es esto, Eli? Ah, sí, yo le quiero donar a mi hijo la casa, va a ser de él cuando yo fallezca, pero justamente, ¿qué dice la donación con usufructo vitalicio? Yo puedo disfrutar de la casa hasta que yo fallezca. Si yo le quito ese usufructo, lo que estoy diciendo es tu casa, yo te la regalé, yo te la doné y la puedes usar. Y si mañana me corres, ¿no? Sí puedes revocar la donación en ciertos aspectos. Está complicado. Por eso siempre decimos usufructo vitalicio, porque no sabemos si los hijos cambian, no sabemos con quién se casan, ¿no? Y cuando se casan, pues ya hay una diversidad de pensamiento y de educación. Claro. Por eso es que lo sugerimos y a tu auditorio yo les diría, no esperen una herencia, trabajen por ese inmueble, porque sus papás no tienen ninguna obligación de dejarles y pueden vender y hacer con sus propiedades lo que se les antoje. Que ahorita que hablas de propiedades se me viene a la mente, estuve hace muy poco buscando un terreno y me puse a ver como en diferentes partes de los estados de la República, ¿no? Y como sabes, pues hay muchísimo fraude y hay muchísimas personas que te venden terrenos que ni siquiera son de ellos, ¿no? Que a lo mejor ya falleció el vecino o hay personas que tienen abandonados sus terrenos y ellos toman como la posesión nada más por querer ser ellos y decir yo, sí, pero el vecino y yo lo voy a vender, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, quién es el propietario, si ya falleció el propietario, ¿no? Porque muchas veces el propietario ya falleció y los hijos así, pero yo soy su único hijo y a mí me lo dejó y bueno, ¿cómo sabemos que eres su único hijo y que a ti te lo dejó? ¿Y dónde está, no? ¿Quién te da escrituras? ¿Cómo lo podemos dar de alto? O sea, todo. Y hay muchísimo fraude.
Entonces, entre pues todas las revisiones que estuve haciendo como de terrenos, la verdad me desanimé en muchos aspectos, ¿no? Dije, no es posible. Sí. Pero fíjate que me llamó muchísimo la atención. Hay una comunidad que me dijo como, sí, puedes comprar un terreno solo si conoces a alguien del pueblo, ¿ok? Ujú. Y yo dije como, bueno, en primera yo llegué a este pueblo porque busqué. Entonces, así que yo conozca a alguien, no, y no es como que yo vaya y le diga a la de la tienda, oye, puedes decir que me conoces, porque como bien sabes, en los pueblos todos los apellidos se conocen, todas las familias se conocen y las personas, ¿no? Y dije, bueno, y si conociera a alguien, bueno, si conoces a alguien, nosotros te vendemos un terreno. Y yo, ok, entonces me dan escrituras, compraventa, todo lo que pues, debería llevar, ¿no? No, aquí vas a pagar anualmente 5,000 pesos por todos los servicios y vas a gozar de ese predio y nosotros vamos a conectar como el drenaje, el agua, la luz y demás. Y yo dije, bueno, o sea, como no le voy a pagar a CFE, porque yo en mi cabeza pasaba Claro. como que no le voy a pagar a CFE, Sí. ¿no? Y como, o sea, como que no voy a pagar impuestos. No, esta es una forma de pagar impuestos porque aquí es un pueblo y para nosotros es como si fuese un sindicato, ¿sabes? O sea, y yo dije, no, o sea, si a mí me cachan que yo, ok, y me das pues documentos de compraventa, me das de que ya es mío el terreno cuando termine de pagarlo. No, eso no se da. O sea, tú terminas de pagarlo y ya no nos pagas más. Y yo dije, bueno, ¿con qué seguridad puedo darte mi dinero, no? Y le dije, ok, entonces me expides un recibo cuando yo te dé la primer cantidad. ¿Cuál es la primera? Pues, ¿cuánto puedes dar? Y yo, ¿cómo que cuánto puedo dar? O sea, normalmente cuando te venden una propiedad, cuando te venden, bueno, algún inmueble, algo, hasta inclusive un carro a meses, yo que sé, hasta en Coppel, Electra, de lugares, te dicen, bueno, el pago mínimo es este, ¿no? O el porcentaje mínimo es este. Y dije, no sé, o sea, y al aire dije así como, pues ahorita traigo 1,500, ¿no? Y él así como que, sí. Échamelos. Ajá, y aquí te anotamos en la lista. Ujú. Y dije yo, ¿cómo que me anotas en una lista? Y a ver, no es que yo le haga fuchi a los terrenos que tienen un montón de propiedades, pero ¿qué pasa si llega realmente el propietario y yo llevo 10 años pagándote un terreno? Bueno, pensemos menos, ¿no? Pensemos que llevamos 2 años pagando un terreno y llevamos suficiente dinero. No tienes nada que te avale que es tuya esa propiedad porque ni siquiera te lo están vendiendo y ni siquiera tienes un documento expedido del propietario, ¿no? Entonces se me hizo súper peligroso y dije, oye, es un fraude muy fuerte. Entonces me imagino que así hay muchísimos terrenos, muchísimas casas, muchísimos inmuebles que pues obviamente no cuentan con la documentación para poder tener la propiedad, pero lo siguen pagando y nunca van a tener pues nada y siempre lo van a pagar como si fuera una renta, pero Claro, sin documentos, ¿no? claro. Me decías que fue en un pueblo, ¿no, Eli? Sí. Ok, bueno, es que porque es muy importante, porque seguramente tú ibas a adquirir, es que no adquieres como tal la propiedad, porque eso es más un tema agrarial. Ujú. Entonces, por ejemplo, ahí debiste haber contratado un abogado en derecho agrarial, ¿no? Pero bueno, te explico un poco el contexto. Sí son temas y los terrenos en materia agrarial se pintan de forma muy diferente al civil, a los que ya están en materia civil. Sin embargo, claro que tienen sus riesgos, por supuesto que sí. Lo que los ha ayudado de lo que he visto es que, por ejemplo, cuando te quieren invadir una propiedad en X ejido, todo el ejido lo va y lo saca. O sea, esa es la seguridad que te pudieran dar. Pero por supuesto que está muy precario, aunque son muy baratos. O sea, he visto que están entre 80, Por eso 100, fui a ver. 120. Sí, dices, sí, claro, porque entiendo, o sea, así como está la plusvalía, ¿no? En México y así como está subiendo las rentas, que veo que están intentando pararlo. Déjame decirte que CJH Abogados tiene una empresa hermana que se llama Consorcio Juma. Y Consorcio Juma nace
por la recuperación de las propiedades. Cuando recuperamos las propiedades, ¿qué nos dice el cliente? Oye, yo ya no se la voy a pasar a una asesora inmobiliaria o ya no se la voy a pasar a una inmobiliaria porque la verdad no vaya a ser que esté en la misma situación que estuve o con estas personas o con mi inquilino o con quien sea. Entonces, por favor, ayúdame a venderla. Otros nos dicen, ayúdame a rentarla, oye, o apóyame con la póliza jurídica. Entonces, tenemos justamente una empresa hermana y quien hace esos análisis es dentro de nuestro grupo empresarial, lo hace Consorcio Juma. Consorcio Juma hace lo siguiente, depende del contexto. Si tú vienes y me dices, oye, por ejemplo, Mikey me está vendiendo una casa, entonces yo te pido ciertos requisitos. Si tú me dices, yo vi en Remates Jurídicos SC en esta página sobre una casa que está en remate, te pido otras cuestiones. Y si es un tema agrarial, te remitimos con un agrarista que es especialista. No, eso no lo puede llevar directamente CJH Abogados. Y bueno, sí, lo que sí hacemos a lo mejor es dar el visto bueno, supervisar que efectivamente se te haya hecho el análisis correctamente. Vamos a hablar de los remates. Una amiga muy, muy cercana, la verdad, muy querida, siempre ha juntado mucho dinero y ha ahorrado mucho para una casa en Ciudad de México y aparte no quiere una casa en cualquier lado. O sea, ella tiene muy claro los lugares donde quiere la casa, ¿no? Entonces, estamos hablando que tendría que invertirle más o menos 3 millones. ¿No? Entonces, un día encuentra una casa en 800,000 pesos en la del Valle. Nada más tenía que dar 300,000, listo. Le digo, bueno, mándame el expediente, por favor, para revisarlo. Y ella me insiste mucho con el precio. Le dije, te lo regalo, o sea, para que tú puedas, ¿no? Comprar la casa, es un obsequio, si esta es la buena, ¿no? Entonces, le pedí el expediente judicial del cual derivaba justamente el remate, por qué se está rematando, o sea, cuál es la historia legal. No se lo quisieron dar. Me proporcionó nada más el contrato con esa inmobiliaria, supuestamente que traía estos remates, y decía el contrato, era lo único que le podían dar. Tú das 300 y yo te suelto la información del expediente. Si no, no. Y te comprometes a no ir a visitar esa casa. ¿Tú la visitas? Y ya no seguimos adelante. Eso me llamó muchísimo la atención y obviamente dije, inmediatamente esto es fraude. Y les decían, oye, te vamos a proporcionar y te vamos a entregar la casa a más tardar en 3 años. Y no traía penalización. O sea, bueno, ¿y qué pasa si en 3 años no te la entregan? No trae penalización. Entonces yo le dije, estaba muy insistente, le dije, mi determinación es que no la compres. O sea, ya no hice el análisis del estudio jurídico del expediente porque no te lo proporcionaron. Pero con el contrato suficiente para decirte esto es un fraude total. Y otra cosa donde te puedes dar, y quiero darle este tip a tu auditorio, para que cuando tenga duda, ¿no? Y a lo mejor no tenga posibilidad de acceder a un abogado, luego se dé cuenta, las inmobiliarias que cometen este tipo de fraudes se acaban de constituir. Pídanles la opinión de cumplimiento, pidan la opinión de cumplimiento o pidan el acta constitutiva de la empresa y se van a dar cuenta con la opinión de cumplimiento y con la constancia de situación fiscal, sobre todo con la constancia, que se acaban de constituir, el RFC te lo dice y también la constancia, pero te dice, por ejemplo, se constituyeron el 1 de diciembre de 2026. Seguro es fraude. ¿Qué hacen? Constituyen empresas, hacen este tipo de fraudes y matan las empresas. Sí, de hecho, tal vez no tiene mucho que ver, pero te voy a platicar una historia personal. Y tuve un accidente en un transporte público y me lastimé muy fuerte un hombro. Llego a urgencias, me dan incapacidad y me dicen, sí, pero tu incapacidad es por un mes y vas a tener que estar viniendo casi que cada 3 días a renovarla, ¿no? Y dije, no, pues sí estuvo grave la situación y ahí me tienes yendo. Y obviamente voy
al trabajo y me dicen, sí, pero ya nosotros a partir de tantos días ya no te pagamos nosotros, te paga la institución. Y dije, está bien, no hay ningún problema. Entonces tienes que ir allá, te van a dar como un cheque y ya tú vas y lo cambias. Sí, no hay ningún problema. Entonces voy a la institución y justo en la institución me dicen, haz de cuenta que yo ganaba 500 pesos al día y me dicen, no, pues pensemos que mi cheque era de 35,000 pesos. Me dicen, bueno, aquí está tu cheque y son 6,200. Y entonces yo lo vi y me reí y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo me están pagando esto? ¿Y cómo voy a vivir todo este tiempo, no? Y entonces fue como, es que estás dada de alta en la empresa tal y tal. Y tienes 2 trabajos, ¿no? Uno en la mañana y uno en la tarde. Y yo, chinga. ¿Cómo? ¿Cómo que trabajo? ¿Tengo un gemelo o me hago un doble, no? Usted me está informando. Apenas yo me sé y yo, esto. no puede ser, cuando firmé el contrato. Y le dije, ¿cómo no entiendo? Y me dijo, sí, es que mira, para la incapacidad te vamos a contar el salario mínimo, no el máximo, para pagarte. Yo le dije, ok, no tiene caso, o sea, hay muchas inconsistencias que vas a notar en la historia. Entonces dije, no seas malita, ¿me puedes decir cuál es el nombre de la otra empresa? Porque estoy confundida de las dos, ¿cuál es? Y me dice, es tal, ¿no? Las nubes SADCB. Uh-huh. Y yo, ok. Y le digo, es que sabes que acaba de entrar otro trabajo y tal vez es que es lo mismo. Entonces no sé cuál es. Y me dice, esta es la que está en Polanco. Y yo, bueno, pues muchas gracias. Y ahí me tienes investigando, ¿no? Así como loca, ¿no? ¿Dónde están las nubes SADCB? Y me aparece una dirección en Polanco, en un edificio así un poco turbio, ¿no? Uh-huh. Y dije, pues voy a ver quién se está robando mi identidad, ¿no? Y ahí voy al edificio. Y un policía de esos policías que no son policías, ¿no? De esos que estaban en la entrada así. Y me dice, y le digo, hola, buenos días. Y me dice, buenos días. Y yo así de que no me va a pedir credencial. Sí. O sea, me paso. ¿Qué piso es, no? Y le digo, oiga, fíjese que vengo a ver. Pues la señorita Elizabeth trabaja en la empresa de las nubes. O sea, me dice, las nubes. Sí, está en el 5º piso, pásale. Y yo, bueno, gracias. Y ya me subo como al elevador bien turbio que se mueven así bien sospechosos. Bajo y literalmente eran 2 recepciones. Y en una era como un chavito así, yo creo, no más de 18 años, la verdad. Y en el otro una chica, ¿no? Entonces veía entrando y saliendo gente. Y entonces volteo y le digo a la chica, hola, oye, disculpa, vengo buscando, y le doy mi nombre y mis apellidos, ¿no? Y le digo, vengo buscando a Elizabeth. Y le digo, creo que está en el área de ventas o algo así. Es que me llamó, me citó aquí a tal hora y pues la ando esperando. Me dice, a ver, espérame, y se pone a buscar y me dice, ¿qué crees que hoy no está en la oficina? Y yo, no puede ser, no puede ser, ¿dónde ando? Y entonces me le quedo viendo y le digo, ¿no sabrás cómo acaba de regresar? Y me dice, no, es que, ¿qué crees? Que nunca viene. Porque como trabaja así como por fuera, nunca viene. Y yo, vaya. Inmediatamente me fui al gobierno, ¿no? A levantar mi respectiva denuncia. Y me dicen, sí, en 10 días te damos pues a ver cómo va y revísalo en línea. Entonces yo revisaba porque pues te citan para decir qué pasó. Y yo decía, no avanza nada esto, ¿no? Y de repente concluido. Y yo dije, ¿cómo que concluido? ¿De qué están hablando? Sí, claro. Y así voy súper enojada, y le digo, me esperé en una fila así larguísima y le dije como, dígame en qué le puedo ayudar. Le dije, no me puede ayudar. Yo quiero saber con quién puedo hablar porque me están robando mi identidad. Y yo puse una denuncia con la finalidad de que si compraban un vehículo, que si compraban algo o se metían en alguna deuda, no cayera en mí porque yo no soy esa persona. Y yo evidentemente fui a cobrar una incapacidad, me doy cuenta que hay una empresa que es fantasma y me dice
tu equipo de trabajo, que fueron y que no les abrió el oficial, que porque no estaban facultados para poder pasar. Si yo pasé y me puse a platicar con el oficial y me subí hasta el piso, pregunté y me dijeron que yo misma trabajaba por fuera, ¿cómo es que tú tienes la autoridad y no puedes hacerlo? No hicieron su trabajo. Yo me acuerdo que estaba tan enojada que inmediatamente se pusieron como a preguntarme varias cosas y me pasaron con el jefe y bueno, se resolvió todo muy bien, pero quiero decirte que muchas de las personas no sabemos que nos están robando la identidad hasta que pasa este tipo de cosas. Sí. Y yo nunca lo hubiera sabido. Y se supone que en esta empresa llevaba como 3 años. Y dije, ¿cómo? Si en mi otra empresa llevo 3 años. O sea, ¿cómo es posible, no? Entonces, seguramente pasan un montón de fraudes así y un montón de empresas fantasmas y un montón de cosas. Y bueno, obviamente yo pregunté después con alguien confiable de como institución de salud. Y me dijeron, sí, normalmente pasa. Y bueno, como la gente se desespera, rompen los cheques o nunca los cobran y bueno, todo ese dinero se queda en la institución. Y me dio un coraje que dije, bueno, fraudes como estos hay en todos lados. ¿Qué tipo de fraude es el más fuerte que te ha podido llegar? Híjole, uno de fraude que me acuerdo mucho es de una chica que compró una propiedad. La propiedad estaba justo en la esquina. Entonces, el terreno está en la esquina, pero dentro del terreno hay 2 casas. Un terreno da para la calle, déjame imaginar, Genaro García, y el otro lado de la casa da la entrada y la salida para Luis de la Rosa. O sea, las entradas no coinciden, no comparten patio, nada, y está perfectamente dividida las 2 propiedades. Entonces, esta chica a la que le vamos a llamar Joaquina, le compra a una señora de la tercera edad. Y entonces ella le vende la propiedad. Y te lo cuento porque generalmente decimos, oye, es que... Y en una generalidad es así, que los viejitos son abusados. Pero ahora hablemos de cuando los adultos mayores pues se pasan de listos, ¿no? Entonces le vende la propiedad a Joaquina, solamente la mitad del terreno donde está una casa, ¿no? Y la otra casa, pues ella vive. Muchas personas le empiezan a decir, oye, ¿sabes qué, Joaquina? Arregla los temas de la propiedad porque esta señora es bien trans, arréglalos. Y Joaquina, bueno, pues tenía añísimos viviendo ahí. Total, que no lo arregla, se dedica a construir su casa, a hacerla más grande, más bonita, todo. Pero justo si no arreglas los temas de la casa, ¿no? Es lo que tú decías, pareciera que ya construyó sobre un terreno que no le pertenece. Entonces, salió mañosa, como nos dijeron, y vuelve a vender la propiedad. No. Sí. Entonces, se la vende, pero no le vende la mitad, que era lo que ella tenía en posesión, porque ya había vendido la otra mitad, que era de Joaquina. Y de alguna manera, aunque era el mismo terreno, eran 2 casas totalmente diferentes. Sí. Pues ella vende todo el terreno, o sea, toda la propiedad, o sea, las 2 propiedades se las vende a este chavo que se llama César. Ahorita no recuerdo exactamente, pero no la vendieron a través de un crédito bancario. La vendieron a través de Infonavit o Foviste, uno de los 2. Pero para que lo hayan vendido así, tuvo que venir pues un valuador, ver toda la propiedad y entrar a toda la propiedad, pero nunca entraron a toda la propiedad. O sea, nada más pudieron entrar a la parte donde tenían posesión, porque obviamente pues Joaquina nunca hubiera dejado o hubiera permitido el acceso. Uh-huh. Y ahí es donde ella se hubiera dado cuenta que pues algo estaba mal. Claro. Total, que se vende, o sea, así pasa el crédito, se vende la totalidad de la casa y bueno, pues esta persona entra 2 años después. O sea, esta señora se va, la compras de cuenta en 2006, en 2016, y después de 2 años empieza
habitarla este nuevo propietario, empieza a hacer las remodelaciones correspondientes y todo perfecto, ¿no? De alguna manera no estaba pasando nada. Llega Joaquina porque ya empieza a ver cosas extrañas con el otro propietario. Sí. Y dice, oye, quiero arreglar esta situación. Quiero que la casa ya se ponga a mi nombre. Y entonces Joaquina dice, pues ayúdame. Checamos y pues en el registro público, que es lo primero que hacemos, porque si no hacemos esa verificación, bueno, pues es que no se está haciendo correctamente. Sí. Entonces lo verificamos y pues ya no está a nombre de ella, ya está a nombre de otra persona, ¿no? Y bueno, decimos, empecemos los trámites, seguramente pues va a allanarse, va a decir, es cierto, o sea, esa parte a mí no me pertenece, ¿no? Le pertenece a esta persona. Uh-huh. Y cuando estamos como en este proceso de ya comenzar con la demanda, planteando la estrategia, le llega la demanda de reconvención. Es decir, que ahora le está pidiendo que le entregue Joaquina toda la casa. Y bueno, pues al final lo que hizo la señora fue fraude, porque vendió 2 veces la propiedad. Y bueno, aparece un tercer comprador. No. Sí, dice, bueno, pues esta es mi casa, me la vendió. Justo cuando César Augusto está haciendo el cambio. Sí. Y eso se da muchísimo. ¿Y por qué pasa, Eli? Porque cuando revisan, si efectivamente lo hicieran, ¿no? Revisan en el registro público, que es lo que dice el señor que hizo, esta tercera persona que le vamos a llamar Adrián, dice, es que yo revisé y sí estaba a su nombre. Sí, en el momento en el que el otro comprador está haciendo el cambio de nombre, está haciendo todos esos trámites y en eso ella se ve muy lista y muy abusiva, ¿no? Porque nunca hay que vanagloriar, sí, ¿no? Claro. Estas acciones. Entonces ella lo vende. El señor verifica, todavía está a su nombre y entonces dice, perfecto, como todavía está a su nombre y yo desconozco que se la está vendiendo a otra persona, pues le pagué. Entonces, se la vendió a Joaquina, se la vendió y se la vendió a Adrián. 3 veces. Mira, esto es un tema un poquito fuerte porque tengo una gran amiga que me platicó, le pregunté, o sea, ¿cuándo se te rompió el corazón? Y porque también es licenciada en Derecho, y le dije, ¿cuándo se te rompió el corazón? Y dijiste, no más. Y me dijo, tengo una gran historia y es esta. Mi primer embargo se me ocurrió como, pues checar cómo estaba y yo iba como, pues todavía como ahí de que no le conocía pues tanto las mañas a la gente. Y dice, entonces pues en el despacho en el que estaba, pues yo era como becaria, ¿no? Y me dice, no, pues vas a tener que ir a embargar a pues, estas personas. Y la situación es la siguiente. Hay un dueño de ese predio y se los renta a ellos, son como unos cuartitos. Y entonces los renta y se los rentas de cuenta que por 800 pesos el mes, porque pues es un lugar como que pues no, nunca frecuenta y dice pues ahí esténse son conocidos. Y dice, pero le empezaban a platicar al dueño que pues que era gente que estaba haciendo pues cosas malas en su propiedad. Entonces dice, pues yo ya los quiero desalojar porque uno, me deben mucho dinero desde hace mucho tiempo y pues ni modo que no puedan pagar 800 pesos, 1000 pesos, 1500, o sea, no, ni modo que no puedan pagar eso al mes, ¿no? O sea, y dice, y pues yo voy y me dice, no, pues cualquier cosa, pues la fuerza pública, llévate. Y dice, no, pues yo fui muy valiente. Y dije, no, pues yo voy a ir y les voy a decir, no, pues tienen que desalojar y aquí está y bla, bla, ¿no? Pues llego. Dice, ay, no. Dice, me sale una señora, ¿no? Y se tardan como 20 minutos en abrirme. Si yo estaba pero desesperada y decía yo, ay, ¿por qué no me abrirán? ¿Será mi novatada? No sé qué, ¿no? Dice, bueno, total que me abre. Y sale una señora, pero viejita, ¿sí? Una señora con una ropa que tú sabes que no tiene ni para lavar su ropa porque era una persona que ni se bañaba, que ni nada. O sea, era una persona con un escaso recurso que no pagaba nada, pues obviamente, por obvias razones, vaya, no podía pagarle la renta, ¿no?
Dice, entonces pues ya les doy su notificación ahí de que no, pues mire, y que los van a desalojar y no sé qué. Dice, pues que se me pone a llorar. No, por favor, dígale que no, que nos dé tanto tiempo y que se lo vamos a pagar. Dice, ¿y dónde veo saliendo a su esposo? En las mismas condiciones. Dice, lo único que tenían era como un pollito ahí ya bien flaquito. Dice, ay, no, dice, yo le dije, no, la verdad es que a mí no, discúlpeme, pero pues de mí no es, ¿no? Y dice, pero pues bueno, yo ya nada más que me firme aquí. Dice, es que yo no sé leer, señorita. No, mira, es que dice esto, ya lo firman y ya pues como sea como un garabato. Dice, entonces ya me doy la vuelta, me voy y no sé qué. Y dice, llego al despacho. Dice, y pues yo muy tranquila, pues fui a hacer como mis actividades de becaria. Y dice, y de repente tengo una demanda en mi contra porque fui como a amedrentar a estas personas. No sé si es denuncia o demanda, dice. Sí, es una denuncia. Es una denuncia, gracias. Y dice, fui a amedrentar a estas personas y que las amenacé hasta de muerte que si no se iban a salir. Y dice, y ahí, dice, ¿no sabes cuánto lloré en mi casa después de verlos? Y ahí fue cuando dije, no, estos me vieron la cara. Sí. Pues haz de cuenta que ya cuando los desalojan y todo, se da cuenta que son una red de corrupción muy grande y que se dedican a meterse hacia casas y a hacerse los que no pueden pagar. Y dice, no, desde ahí, yo como licenciada en Derecho dije, jamás me voy a volver a dejar ni por unos viejecitos que se vean muy vulnerables. Y dice, porque en verdad sí hay muchísima gente que se hace pasar como si no tuvieran ni dinero, como don Ramón casi, ¿sabes? De que no sí. tengo dinero, con tal de que no pase nada. Dice, ¿sabes cuándo se salieron? Cuando les dije, yo llegué todavía muy enojada y les dije, y si ustedes no me pagan, me voy a ir con sus hijos que tienen tantas propiedades y de ahí les voy a quitar dinero porque puedo. Y que empezaron como a decir, no, y nos está amenazando. Y le decía a la patrulla y dice, desde ahí yo no le tuve piedad a nadie como licenciada en Derecho, a nadie. Y dice, porque sí, imagínate, me mintieron mi primera vez. Sí, lo comprendo perfectamente, Eli. Sí, te lo comprendo porque, pues sí nos pasa, ¿no? A veces nos toca en el corazón. Yo te puedo decir que, aunque, bueno, muchos hablan de los malos abogados, pero nadie habla o muy poca gente de los malos clientes, ¿no? A lo mejor sí. Entre nosotros, ¿no? En el argot lo comentamos, pero también hay muchos clientes que se pasan de listos o que, pues nosotros como en este intento de ayudar, ¿no? Ya después nos vemos en un punto donde decimos, uy, ¿no? O sea, me está viendo la cara, ¿no? Pero fíjate que esto que ella decía, de como que esto la cambió, fíjate que eso no me ha pasado, te soy muy honesta. Aún he visto cosas muy fuertes, no he perdido la empatía. Creo, si tú me preguntas por qué ha sido tan exitoso el despacho CJH Abogados, siento que es por la empatía que hemos tenido con los clientes. Digo, tú has conocido a ciertos clientes que hemos tenido, ¿no? Y creo que se han sentido cobijados, se han sentido apapachados, se han sentido 100%, sí. Sumamente protegidos, ¿no? Porque tratamos de hacer eso, de ponernos en su lugar, de decir, bueno, si yo tuviera este tema laboral y me estuvieran haciendo esto, yo estaría aterrada porque presumo que no tendría estos conocimientos, ¿no? Que me están amedrentando por eso. Si yo tuviera este tema fiscal donde el SAT o los trabajadores y los servidores públicos del SAT me estuvieran diciendo, te vas a ir a la cárcel, pues estaría aterrada, ¿no? Entonces trato de justamente nunca perder esa empatía y francamente, aunque nos ha pasado muchas cosas, creo que no la hemos perdido y sobre todo en el despacho puedo decirte que son, aparte de muy buenos abogados, cada titular del área, son buenas personas. Pero sí hay temas donde me ha tocado sumamente el corazón. Íbamos por un tema fiscal, 100% fiscal, y la socia, una de las socias, me dijo que si le podía dar unos minutos, que si me los podía robar, le dije que sí. Yo la verdad nunca pensé que fuera para este tema, me empieza a explicar que está en un proceso de divorcio, que lo quiere hablar
con el licenciado Levi Santos, que digo que es el titular, pero que primero pues quería tocar el tema conmigo. Yo la estoy escuchando. El licenciado también está conmigo, la estamos escuchando todo el proceso que está llevando. Vemos que va bien, ¿no? Que no hay un tema. Y nos empieza a platicar por qué viene el divorcio, por qué hay la denuncia en contra de su exmarido, todo. Y de la nada Eli me saca su celular y me lo muestra y me dijo, porque mira, esto es lo que le hizo a mi hijo. Unas fotos, Eli, el señor le dio una golpiza al niño. O sea, una golpiza. Y se veía pues la parte de atrás, unos golpes terribles, moradísimo. O sea, no. Yo la verdad quedé impactadísima. Nos relata otras cuestiones pues muy lamentables, ¿no? Están justamente por un tema de abuso. Y ver esas fotos, Eli, me marcó, ¿no? Cuando yo las veo, mi socio, la verdad es que muy atinadamente se da cuenta que estoy pues descolocada, ¿no? Y él termina como la asesoría, todo, salimos de ahí y me dice, licenciada, usted, pase lo que pase, pues no puede llorar, ¿no? No puede llorar y no debe de verse tan impactada. Y le dije que lo entendía, pero que nunca había esperado ni había visto fotos de ese nivel de violencia. Entonces, pues la verdad es que cuando han llegado temas muy delicados de niños que sentimos que pues debemos de proteger y que no tienen los recursos económicos, lo hemos hecho pro bono. Y no puedo entender, la verdad, cómo padres, madres, la sociedad, porque también somos parte de eso, ¿no? Cuando vemos a un niño que sabemos que está siendo violentado, no se haga nada. Estamos obligados a esa protección. Y bueno, ese fue un asunto que me costó mucho trabajo procesarlo. Lo toma el licenciado porque él es el especialista, pero haber visto eso sí fue algo que me impactó mucho. Y otro tema de una señora que, ¿me quieres decir algo, Eli? No, ¿No? no, pero me estaba dando repulsión lo del... Pero bueno, Sí. retomemos, de eso no lo pongas, Mike. Solo me dio repulsión porque no sé por qué a mi cabeza vinieron como imágenes de pues, cuántos niños no han sufrido, ¿no? Claro. O sea... Sí. Y sí creo que estamos obligados a protegerlos. Y este otro tema es de dos viejitos, muy viejitos, muy, muy viejitos. Y ambos, por cuestiones de la vida, perdieron ya en su vejez la vista. Entonces, estaban rentando una propiedad y esta propiedad la rentaba el mejor amigo de su hijo. Su hijo fallece en un accidente trágico y el día que lo están enterrando llega este mejor amigo y dice, oye, pues ¿cómo vamos a quedar con la casa, no? Y dice, no, pues igual, la vamos a seguir rentando. En los mismos términos, todo igual. Quien se hace cargo de estos adultos mayores son sus nietos y empieza a haber inconformidad porque pasado el tiempo se dan cuenta pues que el mejor amigo cuando va a pagar la renta les entrega en las manos 5,500 pesos y la renta es de 6,000 pesos y a veces les entrega menos. Por eso nunca quiere hacer transferencias, por eso siempre viene y entrega el dinero. Perdón, pero tienes que ser un miserable para hacer una cosa así. Sí. Y entonces negociamos con él porque él tiene una casa de 500 metros cuadrados. Obviamente la renta no es proporcional. Tratamos de negociarla y como muchos inquilinos, no puedo decir que todos, porque digo, así como los inquilinos se pasan también los propietarios, el inquilino, muy quitado de la pena, nos dice que no puede pagar. O sea, la renta era de 30,000 y la propietaria dice, no, pues dejémoselo en 12, ¿no? Y él dice, yo no te puedo pagar eso, te voy a pagar 7, si quieres. Entonces, pues decimos que no, ¿cómo podemos hacerlo? Y él empieza a generar en su mente que en realidad a él se le debe porque él construyó, porque no construyó, pero aunque lo hubiera hecho,
pues como hemos dicho, y ya se lo dijo incluso el juez, oye, no te pertenece, no debiste haber construido. Claro. Pero el chiste y donde me impacta es que justo tengo un tema de salud, me pasa un tema de salud, tengo que hacer una cirugía y la cirugía se hace justo en el día de la audiencia de ellos. Pero bueno, va el especialista con la señora y justamente un día antes fallece el esposo. Fallece, y pues le tenemos que decir tristemente, señora, tiene que ir a la audiencia, aún estando su esposo Fallecido. Sí, estaba justamente en el funeral y yo estaba en la operación, pero salí, así como salí, dije, por favor, díganme que el resultado fue positivo, por favor, díganme, ¿no? Que se logró, que esto. Les tenía mucha empatía. La verdad es que siento que el señor que fallece era la vida de la señora y viceversa. Y nos fue bien, o sea, sí nos fue bien en la audiencia, pero bueno, ¿qué es lo que está intentando el inquilino? Seguir, nosotros le decimos en el argot chicanear, o sea, buscar cualquier manera legal de obstruir, obtener el resultado. Entonces, después del resultado nos interpuso un amparo, pues estamos en ese proceso, pero yo la veo tan desgastada, tan triste por lo de su esposo y digo, veo al inquilino y no puedo creer que no tenga compasión. Y no paga la renta. O sea, dejó de pagar la renta en cuanto estábamos pidiéndole que aumentara la renta, dejó de pagarlo en automático, siendo el mejor amigo de su hijo. Wow, Sí. qué caso. Ay. Sí. Y la arrastró a la audiencia el día en que su esposo estaba tendido. Uh-huh. Qué difícil. Y bueno, aún más, justo de la historia que me platicas de los niños del niño que es algo horrible. Creo que en muchos episodios he dicho que con los niños no se tocan, ¿no? Y la verdad es que también conozco el caso de que a mí me da mucha rabia porque sí hay sororidad entre mujeres, pero también hay muchas cosas malas entre las mujeres. Y tal vez me van a criticar muchísimo, pero creo que hay muchas mujeres que no tienen este sentido de maternidad, ¿no? O sea, que no desearon ser madres o que ya que nació el bebé no quisieron a los bebés. Y bueno, la prueba de ello es cuántas mujeres abandonan a los hijos, ¿no? Porque también hay mujeres que abandonan a los hijos. Y bueno, ¿a qué voy con este caso? Este caso es el papá y la mamá no se casan, pero viven juntos y después de 5 años se dan cuenta que su hija tiene autismo. La niña pues obviamente se dan cuenta que tiene autismo porque sigue haciéndose pipí en la cama, empieza a temblar en diferentes situaciones y demás, ¿no? Esto lo atribuyen a que el papá consumía drogas y bebidas alcohólicas, ¿no? Llega el caso a mi amiga y le dice, ¿sabes qué? Llega el señor y dice, quiero la custodia total de mi hija y quiero pelearla hasta que me dé la vida. Uh-huh. Y dice, ¿por qué quieres pelearla? Y dice, lo que pasa es que mi esposa, mi mujer, dice que pues ella ama mucho a mi hija, pero en realidad se la pasa haciendo pues una cantidad de fiestas en su casa con mi hija y pues tengo miedo a que sufra de algún abuso, ¿no? Nosotros estamos separados y dice, ok, bueno, pues entonces vamos a iniciar, bla, bla, bla. Y entre todo ese proceso, la señora es una mujer que tiene a un novio y a otro y a otro y a otro y los mete todos a la casa de la mamá con sus amigos y ahí toman y se drogan. Y la niña, por obvias razones, con todo el miedo de desconocidos, de las actitudes que toman, pues los que están ingiriendo bebidas alcohólicas y bueno,
La niña constantemente se hace del baño y se golpea y bueno, tiene datos muy fuertes pues de ansiedad, de estrés y entre eso golpes de su mamá y etcétera. Entonces la mamá pone una contrademanda y dice, no, yo quiero la custodia de mi hija porque él es drogadicto y yo tengo un testigo que dice que él es drogadicto y en dónde compra la droga. Entonces van a todo un pleito muy fuerte por la niña entre esto, el sufrimiento de la niña, porque eso es algo que también no se ve en los procesos de familiares y tal vez alguien me va a decir, sí se ve y que eres muy ignorante y lo que sea, pero el daño al final que siente el menor de todo el proceso no lo vive el juez, no lo vive el abogado, o sea, no lo vive nadie, ¿no? De ellos, lo vive eternamente el niño, el menor, siempre. Entonces, obviamente llora, obviamente se hace del baño, obviamente se golpea, obviamente se la pasa gritando, pero pues con actitudes de niña autista que no puede expresar. Y se presentan a su primera audiencia y en esa audiencia el abogado de ella empieza a decir que pues por el simple hecho de ser mujer y que porque la afinidad que tiene la madre con la hija debe de quedársela. Y es su único como pues su única defensa, su único argumento que tiene. Y entonces mi amiga dice, no, ¿sabes qué? Que no es lo único, o sea, hay un derecho mayor y es el de la niña, ¿no? Proteger al menor. Y la niña tiene golpes, tiene psicología desde hace mucho tiempo, el papá la lleva a la escuela especial, el papá la tiene dada de alta en el seguro, ¿no? Entonces se comprueba que el papá es quien debe quedarse con la niña por todas las cosas y entonces ella dice, necesito una prueba de antidoping porque él consume drogas, ¿no? Le hacen la prueba de antidoping y sale negativo. Y entonces mi amiga dice que se la hagan a ella y ella sale positiva, ¿no? Entonces, como sabes, pues es difícil pues la declaración o no sé si así se llama, ¿no? La toma de como de palabra del La menor. escucha del menor. La escucha, gracias. Y el interés que decías del niño es el interés superior del menor. Gracias. Uh-huh. Justo la escucha del menor es bien difícil, bueno, para todos, ¿no? Imagínate una niña con autismo. Entonces, solo le mencionaban el nombre de la mamá y lloraba y gritaba y se tapaba y bueno, aún sigue la mamá pidiendo la custodia de la niña, aún se comprueba las fiestas que ha hecho, aún se comprueba que ha consumido drogas, bebidas alcohólicas, que hace fiestas todo el tiempo, que sufre la niña de abusos y sigue peleando esta custodia. La gente puede ser muchas veces muy necia solo por el simple hecho de querer quedarse al menor y no por el hecho de querer protegerlo. Sí, sino como una forma de castigo. Sí. ¿No? Hacia la pareja o hay otra, y también como una forma de no pagar pensión, porque si el niño está conmigo, claro, entonces yo no pago pensión y al contrario debería de recibirla. Sí, francamente sí hay muchos padres y madres que, bueno, tienen ese pensamiento y en cuanto a lo que decías, créeme que no puedo hablar por todos, pero sí por CJH Abogados, cuando vemos que los papás están siendo incorrectos, que no están viendo por el interés superior del menor, cuando creemos que están mal, que están desubicados, se los expresamos así textual. Había un señor que había cuidado a su hijo desde chiquito hasta los 11, 12 años que decide irse con su mamá. Decide quedarse más bien con la mamá porque pasa una situación de un fallecimiento de un familiar, el niño va al funeral y la mamá lo retiene y ya se lo queda. Por eso es que llega el cliente. Pero hoy te decía, no, yo quiero recuperar a mi hijo porque no se vale, bla, bla, bla. Al otro día, pues que se largue. ¿Eso quería? Pues que se vaya, pero así, sin nada, ¿no?
Y decía, ¿cómo puedes hablar con tanta dureza? Ajá. Y otras veces decía que la mamá estaba loca y otros decía que su hijo ya estaba súper mal, que no lo quería ver, que no quería hablar con él, que obviamente porque estaba influenciado, bla, bla, bla. De acuerdo. Pero no podías decir hoy, sí lo quiero, mañana ya cambié todo. No, que ya se quede con ella. Pero yo no voy a dar pensión. Pero esto, bueno, entonces sí lo quiero recuperar, bueno, entonces no. Pero, y así iba. Cada semana cambiaba de postura. Y pues dijimos, no. Y además, tú no puedes estar jugando con el niño, porque justamente es una estabilidad. Y la estabilidad emocional, social, familiar, por supuesto que impacta muchísimo en los niños. Entonces, no. O te quedas con el niño o no te quedas con el niño, pero ojo, si no te lo quedas, o sea, si decides no pelearlo, ¿no? Vas a pagar pensión. O sea, ni Dios Padre te lo va a quitar porque es tu obligación. Decía, es que yo no trabajo, es que me mantiene mi pareja. Ay, tengo una historia de eso, Ana. Cosa que sí es cierto. Ojo, o sea, no. Y él se molestaba mucho, decía, no, yo no voy a ponerme a trabajar. Yo no la voy a mantener. Es que no estás manteniéndola a ella, mantienes a tu hijo. Y de verdad tratamos de que tus expectativas sean acorde a lo legal y que obviamente no podemos, o sea, en este caso no podíamos para nada aceptar ni podíamos prometer que no iba a pagar pensión. Es una obligación y era un pago al niño, ni siquiera a la mamá. Pero desafortunadamente así lo ven, Eli. Pero bueno, estas historias en materia familiar están muy, muy extensas, Eli. Oye, te agradezco mucho, Ara, y sé que no se van a librar, o sea, tienen que pagar pensión y si no, que se van a la cárcel. Pero te agradezco mucho estas historias y bueno, que vinieras al podcast para mí es súper importante. Sé que tenemos que hacer segunda parte sí o sí de lo civil, familiar, de todo. Hay muchísimas historias y además temas fiscales, ¿no? Si quieres ser a lo mejor emprendedor, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Cuál es la mejor forma? Y no nomás como aventarse así como va, ¿no? Al aire. Entonces, si me permites, te invito a una segunda entrevista para que podamos platicar de otros temas que son súper interesantes. Y mientras esta, pues te la agradezco muchísimo. No, Eli, nada que agradecer, al contrario, tanto el despacho como yo te agradecemos por el espacio y bueno, que tu auditorio tenga este conocimiento a la mano, creo que está fantástico para que pueda advertir, pues, dónde no caer, ¿no? Sí, y bueno, amigos, pongan muchísima atención a este tipo de capítulos porque son súper interesantes y no me queda más que despedirme, pedirles que se suscriban, que le den like, que lo compartan y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y bueno, para las redes sociales del despacho voy a colocar por ahí abajo los links para que le puedan dar por ahí clic y que los lleve a sus redes sociales. Y si tienen alguna duda, necesitan alguna asesoría, algo, pues obviamente se comuniquen contigo. Sí, Eli, muchísimas gracias. El teléfono del despacho es 55 40 12 02 55 y también estamos en TikTok dando ciertos tips jurídicos, tanto de CJH Abogados como Consorcio Juma. Súper, los voy a etiquetar y bueno amigos, muchísimas gracias por ver un capítulo más de Sin Sentido Podcast, un podcast sin sentido. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos. Bye. Bye.